Buenos días, mi nombre es Nicole Saavedra, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y mi posición está relacionada con la cátedra Práctica Forense 5 en su tema La prueba, promoción, medios de prueba y su evacuación. Introducción. En líneas generales, el proceso se constituye como aquel instrumento mediante el cual los órganos encargados de administrar justicia ejercen su función jurisdiccional a los fines de satisfacer los intereses jurídicamente tutelados, así como la resolución de los conflictos que se suscitan entre las partes, las cuales serán presentados frente al órgano jurisdiccional para que éste dirima las controversias que se le presentan. En efecto, el proceso se establece como aquel medio o instrumento que permite la realización del derecho objetivo del Estado o la tutela de los derechos subjetivos de las partes, puesto de esta manera por el ordenamiento jurídico para que los órganos jurisdiccionales cumplan su función. Sin embargo, para que el proceso sea llevado a cabo de manera correcta, es necesario que se cumplan con una serie de actos, y es aquí donde hacemos mención al contenido que abarca la prueba. En este sentido, se procede a analizar el contenido de la prueba en base a las disposiciones contenidas en la norma vigente para determinar la valoración de las pruebas en el juicio de trabajo. La prueba. Se puede definir la prueba como aquella actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar la evidencia necesaria para obtener la convicción del juez o tribunal sobre los hechos afirmados por ellas y donde interviene el órgano jurisdiccional, es decir, el estudio de las pruebas permite la designación de los distintos elementos del juicio producidos por las partes o diligenciados por el juez a los fines de establecer la existencia de ciertos hechos en el proceso. Y es aquí donde se habla de la prueba de experticias, prueba instrumental, prueba de testigos, entre otros. De esta manera, la prueba tiene por objeto o finalidad lograr el convencimiento del juez o tribunal con respecto a la verdadera existencia de los hechos alegados por las partes e introducidos al debate. Para Chiovena, año 2005, considera que la prueba consiste en crear el convencimiento del juez con respecto a la inexistencia o existencia de los hechos alegados por las partes, lo que requiere suministrarle los medios para tal fin. Dentro de este contexto, utilizando la integración de los elementos y aspectos que constituyen la noción de la palabra prueba, se puede decir de manera definitiva que probar es el derecho que tienen las partes en el proceso para presentar los medios o instrumentos autorizados por la ley que contengan los elementos de convicción y la facultad de ver que tiene el juez para extraer la certeza de las pruebas y los hechos alegados por las partes y pronunciarse en sentencia. Promoción de pruebas. El acto de promover pruebas para las partes se realiza en la audiencia preliminar, no pudiéndose promover pruebas en una oportunidad posterior salvo las excepciones establecidas en la ley. El juez de sustanciación, mediación y ejecución, luego de haber finalizado la audiencia preliminar, procederá en este mismo acto a agregar las pruebas promovidas por las partes a los fines de que un juez de juicio se pronuncie sobre su admisión y evacuación. Luego de los 5 días hábiles siguientes al recibo del expediente, el juez de juicio tomará las pruebas admitiendo aquellas que sean legales y pertinentes y desechando aquellas que se presenten como ilegales e improcedentes. Medios de prueba. En este caso se le brinda al juez criterios específicos para el manejo de la incorporación de los medios probatorios en el juicio, así como la importancia de su correcta manipulación en el proceso. En efecto, del primer criterio se colige la inadmisibilidad por impertinencia de las pruebas, en tanto que si las mismas no guardan relación con los hechos alegados por las partes, las mismas deberán ser desechadas.
Seguidamente, del segundo criterio se deduce la inadmisibilidad por no conducencia del medio probatorio, esto es que por naturaleza propia, los mismos carecen de actitud para producir una valoración positiva frente al juez, así como lograr uno o más hechos determinados de los que se agregaron al proceso. En efecto, el juez tiene la obligación de fundamentar su convicción en cuanto a los medios probatorios y fundamentar el fallo. Es por ello que el juez queda sujeto a la necesaria valoración de cuantas pruebas existan en autos. Y las mismas deberán ser apreciadas conforme al principio de sana crítica. Algunos medios de prueba, entre algunos medios de prueba tenemos a la prueba de exhibición de documentos, a la tacha de falsedad de documentos, a las pruebas de experticias, a las pruebas de testigos y a las pruebas instrumentales. Evacuación de pruebas. Una vez finalizada la audiencia preliminar, el juez de sustanciación, mediación y ejecución tiene la obligación de incorporar las pruebas propuestas o promovidas por las partes, luego de haber sido agregadas estas al expediente y una vez finalizado el lapso para la contestación de la demanda, el expediente será remitido al juez de juicio a los fines de que éste se pronuncie sobre la admisión de aquellas pruebas que sean legales y pertinentes, desechando las que sean ilegales e improcedentes. Conclusión. A modo de conclusión y del análisis de lo antes expuesto, se puede apreciar que las pruebas como medio probatorio tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y producir la certeza en el juez sobre los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, viendo de esta forma la importancia y la vitalidad de la etapa probatoria en el proceso. Asimismo, la importancia de la actividad probatoria radica en lograr acreditar los hechos alegados por las partes y de esta forma lograr obtener la convicción del juez y a partir de esa convicción fundamentar el sentenciador su decisión y asimismo poder aplicar lo establecido en la norma vigente que subsume a tales hechos comprobados. En tal sentido, el juez tiene dentro de su obligación o su labor interpretativa valorar y apreciar todas aquellas pruebas existentes en autos. Muchas gracias por su atención.